Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en la fe de este mensaje que Dios ha dispuesto para este tiempo del fin. Estamos desarrollando este estudio precioso de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 161 de esta serie. Estamos estudiando el plan de salvación que Dios ha dispuesto para iluminar el mundo y salvar a todas aquellas personas que estén dispuestos a ser salvados por fe y gracia por medio de Cristo nuestro Salvador. Hemos venido estudiando este mensaje de que el justo vivirá por la fe en base al santuario. Estamos estudiando el candelabro en el lugar santo. ¿Qué representa? ¿Qué lecciones podemos aprender? ¿Qué es lo que Dios quiso enseñar al pueblo de Israel en aquel entonces, lo cual no se logró realizar? Porque el pueblo de Israel era incrédulo y no quiso, resistió a Dios. Y gracias a eso nosotros ahora nos ha tocado vivir en un tiempo en el cual el mismo mensaje nos ha llegado a nosotros en este tiempo. Y Dios espera que nosotros podamos dejar todas las cosas de este mundo en lugar secundario y buscar la presencia de Dios, buscar la luz de Dios, buscar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en este tiempo y comprender realmente cómo el hombre puede ser salvado del pecado que hay en la persona, el pecado que está en el ser humano, el pecado que mora, dice, en cada uno de nosotros. Porque hemos nacido con ese pecado de Adán. ¿Cómo podemos ser completamente liberados, restaurados? Todo eso está explicado en la luz del santuario. Y ahora estamos estudiando y vamos a terminar en esta oportunidad acerca del candelabro. La luz del candelabro que brillaba día y noche en el santuario, esa luz es el que debe inundar el mundo. Esa es la luz que el mundo espera. Esa es la luz del fuerte pregón, del ángel de Apocalipsis 18 que debe iluminar la tierra. Entonces ahora vamos a continuar estudiando cómo esa luz tiene que llegar a su máxima expresión en este mundo. El plan de salvación tiene que terminar con poder. Por eso, ahora vamos a brevemente estudiar la luz del mensaje del tercer ángel en el tiempo del fin. En el estudio anterior hemos quedado en esta parte. Hemos leído Conflicto de los siglos 597. Y nuevamente vamos a leer para continuar estudiando. Dice así: el mensaje en el tiempo del fin no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en el santuario está representado con el aceite. Y el candelabro somos nosotros, los seres humanos, si aceptamos y entregamos nuestra vida y experimentamos la verdadera conversión y tenemos la vida espiritual, podemos representar al candelabro. Y la luz es Cristo. Entonces el mensaje será llevado adelante, dice, no con argumentos, no con fuerza humana, sino, dice, inspirada por el Espíritu Santo. El aceite que alimentaba las lámparas. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada estará la semilla, y brotará y dará frutos. Así que el Evangelio, la palabra, está sembrado. Solo necesita brotar, nacer.
el mundo cristiano conoce la teoría de la palabra de Dios, conoce las profecías, conoce las doctrinas. Lo que falta es brotar, nacer a vida nueva, nacer a vida espiritual, nacer engendrado por el Espíritu Santo como un ser santo, justo, obediente, vestido con la justicia de Cristo. Eso es lo único que falta, dice, porque las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. ¿Cuál es el problema del cristianismo, de la religión? La religión es el que ha impedido, dice, entender la verdad completamente. En otras palabras, entender ese verdadero nacimiento, esa verdadera conversión. El cristianismo en el mundo, o la religión en el mundo, realmente lo que ha enseñado es una conversión superficial, una entrega a medias, y lo cual no ha resultado en un verdadero nacimiento a la vida espiritual. Y por lo tanto, dice, no hay una obediencia verdadera, una obediencia completa. Pero entonces, dice, los rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos, los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. Entonces, lo que está faltando es que la luz brille con claridad, que el Evangelio, que la palabra de Dios sea predicado en una forma clara y sencilla. Lo que faltaba. ¿Qué es lo que faltaba? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las condiciones para verdaderamente nacer a la vida espiritual? Así como le dijo Dios o Cristo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del Espíritu. Lo que se vive en la carne, en la vida religiosa, no tiene valor. Y cuando esto se predique y los sinceros entiendan y tomen su decisión de nacer a vida nueva, ¿qué va a pasar? Cuando ese creyente pueda nacer a vida nueva, los lazos de familia, dicen, no lo podrán detener. O sea, toda la familia ya no será verdaderamente convertido. Solamente los sinceros, los que tomen decisión, se convertirán y se romperán los lazos de familia. Los que puedan nacer a vida nueva, la vida espiritual, con el manto de la justicia de Cristo, con el carácter de Cristo, el Espíritu Santo los hará dejar sus hogares, sus ciudades, sus casas, aunque amen tanto a su familia, pero nada podrá detenerlos. El Espíritu los llevará, dice, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, los llevará al campo. Dios ya tiene preparado el lugar donde deben estar y donde deben ir a predicar. Y las relaciones de iglesia también se romperán. Ya no continuarán, no permanecerán en la iglesia los que entiendan esta verdad y puedan nacer a vida nueva con el carácter de Cristo. Tendrán que dejar la iglesia, no porque ellos quieran, sino el Espíritu Santo al hombre espiritual lo llevará, dice, a proclamar este Evangelio, a iluminar el mundo, porque luz nacerá en su corazón. Y los que se quedan en la familia, en la ciudad, en las iglesias, serán impotentes para detenerlos. Nada podrá detenerlos. Y más adelante, ni las leyes de este mundo, ni los gobiernos, ni las autoridades podrán detenerlo. Esa es la luz potente que debe alumbrar todo el mundo, lo cual simbolizaba el candelabro en el santuario. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistarán en las filas del Señor.
Así que en este mundo nada será tan precioso. Todas las cosas de este mundo serán sin valor. Aún su vida o nuestra vida humana no tendrá ningún valor. Por eso Pablo decía, debo morir, cada día muero. La verdad, Cristo, la luz será tan preciosa, lo más valioso, y por esa luz serán impulsados a iluminar el mundo. Por eso la hermana White escribió en una carta, la carta número 86 del año 1900, de esta manera. Ahora, dice, se debe darse en todas partes del mundo el mensaje del ángel que sigue al tercero, es decir, del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Debe ser el mensaje de la cosecha, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Hoy estamos ya en ese tiempo, dijo la hermana Juer, en el año 1900. Y Dios aún sigue esperando, ahora en este año del 2020. Si los que realmente deseamos la salvación completa, necesitamos recibir esa luz, iluminar el mundo, representar al cuarto ángel. En Testimonios, tomo 6, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 400 y 401, dice, pero, por otro lado, cuando la tormenta de la persecución caiga realmente sobre nosotros, las ovejas fieles escucharán la voz del pastor verdadero y se harán esfuerzos desinteresados para salvar a los perdidos, y muchos que han dejado el redil regresarán para ir en pos del gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará un frente común ante el enemigo. ¿Estamos esperando realmente la tormenta de la persecución? Entonces, en ese tiempo, los fieles, dice, escucharán la voz del verdadero pastor, el llamado de Dios, y harán una entrega completa, y como hemos visto, nacerán a la vida nueva. El grano, dice, está sembrado, brotará, pero brotará como una planta buena, como una luz verdadera, para iluminar, dice, el mundo con la gloria de Dios. En el libro Eventos de los Últimos Días 172, dice así, a medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en un fuerte clamor, gran poder y gloria acompañará a su proclamación. Los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con la luz del cielo. Es el mensaje del tercer ángel que crece, dice, hasta convertirse en fuerte pregón, fuerte clamor, lo cual está representado con el ángel de Apocalipsis 18, que sería el cuarto ángel. Ahora vamos a leer en Consejo para los Maestros 540, o en el libro La Educación 264. Dice, con semejante ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Cuán pronto vendría el fin del sufrimiento, del dolor, del pecado y de las enfermedades. Cuán pronto recibirían nuestros hijos, en vez de una posición aquí, marchitada por el pecado y el dolor, una herencia donde los justos heredarán la tierra y habitarán para siempre, donde nadie dirá más el habitante estoy enfermo, y no se oirá, dice, ningún dolor ni voz de lloro. Isaías 33, 24, Isaías 65, 19, Salmos 37, 29. ¿Cómo
este mensaje va a ser predicado, cómo la luz va a brillar en su plenitud en este mundo. Por obreros, dice, como un ejército, pero bien preparado. Bien preparado quiere decir preparado en la escuela de Cristo, en el campo, por el Maestro de los Maestros, Jesucristo. ¿Y qué preparación han de recibir? El mensaje, dice, de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Ese es el mensaje que se dará. No habla aquí de que se predicará un mensaje de doctrinas, un mensaje de profecías, un mensaje de salud, no. Apenas el mensaje de salud será el brazo derecho o la cuña de entrada. El mensaje central será Cristo crucificado, lo cual significa que nosotros también tenemos que ser crucificados. El yo tiene que ser crucificado. Nuestra vida humana, nuestra vida carnal, esa vida que vivimos en este mundo, que nos afanamos y que nos sacrificamos y nos matamos en este mundo estudiando, trabajando, esa vida debe ser crucificado. Ese es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Y luego necesita el mensaje de la resurrección. El pecador arrepentido debe resucitar con Cristo a la vida nueva, a una vida con poder. Y ahora sí, ese cristiano resucitado a vida nueva con el carácter de Cristo, anunciará, dice, a un Cristo que está ya pronto a venir, próximo a venir. Y si Cristo viene, todo el sufrimiento, el dolor, las enfermedades, las tristezas y todos los problemas de este mundo terminarán. Conflicto de los siglos 596 dice: la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló al principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Así que esta obra de iluminar el mundo, que está representado en el santuario con el candelabro, terminará, dice, con mucho más poder que la lluvia temprana. Por eso en este tiempo necesitamos nosotros poner nuestras vidas en las manos de Dios. Para una reflexión de cada uno de nosotros, vamos a leer en Deseado de todas las gentes 127. El que realmente tiene a Cristo, por intermedio del Espíritu Santo, en el tabernáculo de su vida, tendrá un santuario iluminado por la luz de las palabras de Cristo. ¿Qué dice? Los que siguen a Jesús, dice Ellen White, los que siguen a Jesús le agradan cuando muestran que aunque humanos, son partícipes de la naturaleza divina. Aunque el ser humano sea humano todavía, pero tendrán que, dice, participar de la naturaleza divina. Tendrán la vida de Dios, la vida de Cristo. No son, dice, estatuas, sino hombres y mujeres vivientes, hombres espirituales. Su corazón, refrigerado por los rocíos de la gracia divina, se abre y se expande bajo la influencia del sol de justicia. Reflejan sobre otros, en obras iluminadas por el amor de Cristo, la luz que resplandece sobre ellos mismos. No le quepa duda que aquel que entiende y vive la justificación por la fe y la santificación por la fe, produce que están iluminados por Cristo gracias a la acción del puro aceite celestial
el Espíritu Santo. Cristo nunca debiera estar fuera de la mente. El ángel dijo acerca de él: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo 1:21. Jesús, precioso Salvador, en él se encuentra todo. El que tiene a Cristo tiene todo, no le falta nada. En otras palabras, el que tiene a Cristo tiene todo para iluminar al mundo, tiene todo el mensaje para predicar al mundo y tiene todo el poder y la gracia para impartir, y aún tiene todo lo que necesita para subsistir en este mundo. Tiene todo para poder cubrir sus necesidades temporales. No necesita preocuparse ni ocuparse en las cosas de este mundo. Seguridad, ayuda y paz tiene. Él es quien despeja todas nuestras dudas, las arrasa de todas nuestras esperanzas. Cuán precioso es el pensamiento de que ciertamente podemos ser participantes de la naturaleza divina, de la vida de Dios, por lo cual podemos vencer como Cristo venció. Jesús es la plenitud de nuestra expectativa, es la melodía de nuestros himnos, la sombra de una gran roca para todos los cansados. Cristo es la roca eterna, y si nosotros aceptamos a Cristo, seremos también como una roca inconmovible. El mundo estará sucumbiendo, el mundo estará en lloro, en tristeza, en dolor, en fracaso, pero los cristianos en Cristo estarán como una roca, dice. El agua viviente para el alma sedienta es nuestro refugio en la tormenta. Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra santificación y Cristo es nuestra redención. Así escribió la hermana Elena White en Revista Heraldo del 26 de agosto de 1890. El poder de Cristo ha de ser el consuelo, la esperanza, la corona de gozo de todos los que le siguen a Jesús en sus conflictos, en sus luchas y en la vida. El que ciertamente sigue al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo puede exclamar mientras avanza: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:45. Toda esta obra de salvación es por fe, desde principio hasta el fin. Y por fe podremos vencer al mundo, vencer al pecado. ¿Qué clase de fe es la que vence al mundo? Es la que hace de Cristo vuestro Salvador personal. Es tener a Cristo en nuestra vida, es andar con Cristo, vivir con Cristo. Pero el vivir con Cristo prácticamente pone fin a la vida humana, a la vida carnal, a la vida del yo. La fe que, reconociendo nuestra impotencia, vuestra completa incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, se aferra del ayudador que es poderoso para salvar, como de vuestra única esperanza. Revista Heraldo del 26 de agosto de 1890. Vamos ahora aprender cómo es que esa luz va a iluminar el mundo. ¿Cómo es que el verdadero creyente va a predicar con poder? ¿Cómo va a ser esa iluminación en la vivencia, en la práctica, en la experiencia? Todo el mundo cree y sabe que el Evangelio se va a predicar con poder. La luz va a llegar a todas las partes de la tierra. Pero como hemos visto, ¿qué luz va a llegar? No es toda la luz de la Biblia, no es toda la luz del Evangelio,
sino la parte que faltaba, la verdadera conversión, el verdadero nacimiento. Ese es el mensaje. ¿Y cómo el creyente nace? Nace, dice, crucificado juntamente con Cristo. Para nacer tiene que ser crucificado junto con Cristo y luego resucitar a vida nueva juntamente con Cristo. Ahora sí, el cristiano espiritual, ese cristiano que tiene el carácter de Cristo, ahora sí podrá brillar en este mundo de tinieblas. Y ese cristiano ya no permanecerá en su familia, ya no permanecerá en su iglesia, ya no permanecerá en su ciudad. Y si la persecución se levanta, el cristianismo terminará, dice, en los montes, en los campos. Allí está el lugar preparado para que pueda esconderse un poquito hasta que pase, dice, la ira de Dios. Pero desde esos lugares escondidos, el Espíritu Santo, dice, los llevará a las poblaciones con semblantes iluminados. En este libro, Hijos, Hijas de Dios, página 194, ¿qué dice de ese tiempo? Dice, desde el principio, o si desde el principio hubiéramos caminado de acuerdo con el consejo de Dios, miles más se hubieran convertido a la verdad presente, pero muchos han avanzado por senderos tortuosos, por senderos equivocados. Por falta de este mensaje claro de la verdadera conversión, no hemos visto miles de convertidos a la verdad. Entonces, ¿qué necesitamos en este tiempo? ¿Cuál es el consejo oportuno para cada uno de nosotros? Joya de los Testimonios, tomo 2, página 162, nos revela lo siguiente. Hermanos, dice, si continuáis siendo tan ociosos y mundanos y tan egoístas como antes, Dios os pasará seguramente por alto y tomará a los que tienen menos cuidado de sí mismos, que son menos ambiciosos de los honores mundanos y no vacilarán como no vaciló su maestro en cuanto a salir del campamento cargados de oprobio. Ya no necesitamos, dice, continuar ociosos sin iluminar el mundo, sin predicar activamente este mensaje. El que no practica, el que no predica activamente, el que no sigue el ejemplo de Cristo, será pasado por alto. ¿Cuál será la causa? Porque son, dice, tan mundanos y egoístas, ocupándose solamente en las cosas de este mundo, en la vida de este mundo. Y Dios, dice, utilizará, dice, a los menos ambiciosos en las cosas de este mundo. La obra será dada, dice, a quienes la acepten, la aprecien y entretejan sus principios con su experiencia diaria. Dios elegirá a hombres humildes, que traten de glorificar su nombre y de hacer progresar su causa, más bien que honrarse y favorecerse a sí mismos. Dios suscitará hombres que no tengan tanta sabiduría mundanal, pero que estén relacionados con Él, unidos a Él, que busquen fuerza y consejo de lo alto. Esa es la única esperanza para los que realmente queremos la salvación y llevar la luz al mundo para que otros se salven. En Maravillosa Gracia de Dios 267 dice, ¿cómo la luz debe brillar en este mundo?
¿Cómo debe predicarse el Evangelio? Dice así: los discípulos de Cristo han de ser la luz del mundo. Así como Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero Dios no les pide que hagan esfuerzo alguno para brillar. Al que tiene a Cristo, que es la luz, el que tiene el candelabro de oro en su corazón, en su mente, Dios dice, no le pide que haga esfuerzo alguno para brillar. El predicar el Evangelio no es por esfuerzo y no es porque alguien nos pide o alguien nos manda. Cuando la luz de Dios no está en el corazón, cuando Cristo no está en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo no está en el corazón, ahora sí el religioso tiene que esforzarse por predicar. Ahora sí el religioso necesita que los líderes le empujen, le pongan plan de evangelismo. Pero cuando Cristo mora en el corazón, la luz brillará solo, dice. No aprueba los intentos llenos de satisfacción propia para ostentar una bondad superior. Dios no aceptará los que con satisfacción propia y orgullo quieren pues predicar el Evangelio para ostentar, dice, superioridad, para decir que somos mejores. Dios no acepta eso. Desea que las almas sean impregnadas de los principios del cielo, entonces al relacionarse con el mundo manifestarán la luz que hay en ellos. Ahora vamos a leer en este libro Maravillosa Gracia de Dios. ¿Qué va a acontecer entonces si realmente aceptamos a Cristo? Si aceptamos la luz del santuario, si aceptamos a Cristo nuestra justicia, al sol de la justicia de Dios. Dice, se verá a muchos corriendo de un lado para otro lado, constreñidos por el Espíritu de Dios para llevar la luz a los demás. La verdad es como fuego en sus huesos, que los llena del ardiente deseo de iluminar a los que se hallan en tinieblas. Muchos, aun entre los indoctos, proclaman ahora las palabras del Señor. El Espíritu Santo impulsa a los niños a salir y presentar el mensaje del cielo. El Espíritu se derrama sobre todos los que ceden a su influencia y proclamarán la verdad con el poder de Dios. Evangelismo, página 700, y Maravillosa Gracia de Dios, página 220. Así que el que acepta a Cristo, el que nace a vida nueva, impulsado por el Espíritu Santo, irá, dice, de un lugar para otro, para iluminar esa luz. No necesita esforzarse, no necesita a alguien que le mande, porque la verdad, el Evangelio, Cristo, el amor, la ley de Dios en el corazón, será como fuego en sus huesos. Ese fuego que será, dice, como fuego en el rastrojo, se propagará, dice, rápidamente por todo el mundo. ¿Por qué hoy en día no se propaga el Evangelio a todo el mundo? Es que no tenemos a Cristo en nuestras vidas, no tenemos el carácter de Cristo, no tenemos la imagen de Cristo. Nosotros estamos queriendo aprender a tener buen carácter, estamos queriendo mejorar nuestro carácter. Eso es educación del mundo, eso es solamente psicología. El hombre carnal, el hombre humano no va a poder aprender perfectamente de Cristo, no va a poder mejorar su carácter y alcanzar el carácter de Cristo. Ese es el evangelio pervertido.
el evangelio que no es verdadero, ese evangelio humano, ese evangelio podemos decir que Satanás ha inventado, la falsa justificación por la fe. Ese es el que desde 1888 hasta hoy han pasado 132 años que nos ha mantenido sin poder, sin tener ese poder para desprendernos del mundo, del yo, del pecado. Pero el momento que comprendamos este mensaje realmente, cuando tomemos la decisión de renunciar a nuestra vida religiosa tibia, de renunciar al mundo, de renunciar a nuestro carácter humano, entonces el carácter de Dios tomará posesión de nuestra vida. La vida de Cristo será injertado en nosotros y naceremos a vida nueva. Ahora sí, el verdadero evangelio iluminará el mundo. En el libro Alza tus ojos, página 171, nos dice: los recursos del cielo son ilimitados y todos ellos están a nuestro alcance. ¿Por qué entonces, pregunto, es tan lento el progreso de la obra del Señor en nuestro mundo? ¿Por qué se representa tan mal a Cristo? ¿Por qué los seguidores del Señor no crecen en conocimiento, pureza, santidad y poder? Es porque no hemos experimentado la justificación por la fe verdadera. No hemos muerto al mundo, al yo, para nacer a vida nueva. No tenemos vida espiritual. No estamos vestidos con el manto de la justicia de Cristo, que es el carácter de Cristo. Eso es lo único que nos falta, y falta en el mundo a muchos sinceros que están esperando en todas partes del mundo. En el libro Maravillosa Gracia de Dios, página 26, dice: todo el que aceptó el Evangelio recibió verdad sagrada para impartirla al mundo. El pueblo fiel de Dios fue siempre constituido por misioneros activos que consagraban sus recursos al honor de su nombre y usaban sabiamente sus talentos en su servicio. ¿Qué significa entonces aceptar el Evangelio? Hoy en día la religión está de moda, el cristianismo está de moda, cristianismo moderno. Pero es una religión, es un cristianismo que no aceptó el verdadero evangelio que es Cristo, nuestra justicia. Porque cuando se acepta el evangelio, dice, ¿qué pasa? Esa es una verdad sagrada que uno recibe inmediatamente para impartirlo al mundo. ¿Por qué no estamos impartiendo al mundo el evangelio, la buena noticia, la liberación del pecado? ¿Por qué no? Porque nosotros no hemos aceptado, no hemos recibido. Aún estamos rechazando, como los adventistas rechazaron en 1888, y hasta hoy el adventismo sigue rechazando. Jesús también predicó ese evangelio cuando estaba en esta tierra, pero Jesús lo predicó de otra manera. Lo predicó en forma práctica, cuando hizo el milagro de los 5 panes, hizo el milagro para alimentar a 5,000 personas, 5,000 creyentes, sin contar mujeres ni niños. Y aún sobró 12 canastas de esos 5 panes. Así como los discípulos recibieron los 5 panes, impartieron a 5,000 personas con sus respectivas esposas y sus respectivos hijos, y aún en las manos de los discípulos sobró 12 canastas para seguir impartiendo al mundo. Esa era la lluvia temprana. Hoy en día nosotros necesitamos recibir a Cristo para impartirlo. Por eso aquí dice, el pueblo fiel de Dios
siempre fue constituido por misioneros activos que consagraban, entregaban, invertían todos sus recursos para predicar ese evangelio. En vano hoy en día nos gloriamos y decimos nosotros somos el pueblo de Dios. Pero si somos el pueblo de Dios, preguntémonos, hermanos, ¿por qué no somos misioneros activos? ¿Por qué estamos trabajando para el mundo todavía, buscando nuestros intereses, permaneciendo en nuestro trabajo? ¿Por qué? Es que no hemos recibido el Espíritu Santo. Porque el día que recibamos el Espíritu Santo, engendrará una nueva vida, y por el bautismo, tanto del Espíritu del agua, seremos impulsados por el Espíritu Santo al campo, al desierto, y ser ministros del Evangelio para cumplir el ministerio de la reconciliación en este mundo. Seremos misioneros activos y invertiremos, entregaremos nuestros recursos, todo lo que tenemos y lo que somos, para el servicio de Dios. Eso es lo que está escrito en Maravillosa Gracia de Dios, página 26. ¿Qué más nos dice en Testimonios Selectos, tomo 5, 168? También está registrado La fe por la cual vivo, 311. ¿Qué dice? El amor que Cristo tuvo por las almas perdidas lo llevó a la cruz del Calvario. El amor por las almas nos llevará al renunciamiento y al sacrificio. ¿Qué es lo que necesitamos? El amor de Dios en el corazón. Si recibimos el amor de Dios en el corazón en el nuevo nacimiento, renunciaremos, dice, a todo en este mundo y estaremos dispuestos a ser sacrificados en el altar del sacrificio del santuario. Pero ¿por qué hoy en día entonces no renunciamos a todo y no somos sacrificados y no hacemos sacrificios? Porque el sacrificio será un placer, dice. ¿Por qué? Es que no tenemos el amor de Dios en el corazón. Solamente estamos todavía viviendo la vida religiosa con el amor egoísta humano con el cual hemos nacido. El amor humano es temporal. El amor humano fenece, se acaba. Por eso el amor en la familia se termina. El amor entre hermanos también se termina. Necesitamos el amor de Cristo, el amor de Dios en el corazón. ¿Qué dice Dios nos cuida? 285. La salvación de las almas debiera ser nuestro primer interés. El verdadero cristiano, su primer interés es la salvación de las almas. Pero el que no es verdadero cristiano, solo un profeso cristiano de nombre, su primer interés es trabajar en el mundo, buscar las cosas del mundo, buscar profesión en el mundo. Entonces no somos verdaderos cristianos todavía. Me siento, dice, perturbada cuando veo a muchos regocijándose en la prosperidad temporal, porque los que poseen el tesoro mundanal raramente buscan con fervor asegurarse el tesoro celestial. Más claro que esto no puede haber. Si no entendemos esto, están, dice, en peligro de caer en la tentación y la trampa y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden al hombre en la destrucción. A los que buscan el tesoro celestial se les presenta una perspectiva mucho más gozosa y gloriosa y animadora. El Evangelio verdadero, hermanos y hermanas, no es predicar y decir, hermanos, abandonen su trabajo, abandonen su casa, abandonen su ciudad, abandonen su familia, abandonen sus empresas. No. El verdadero evangelio es hacer comprender que el ser humano necesita presentar su renuncia a Cristo. Necesita entregar su vida a Cristo
necesita entregar su trabajo, su dinero, sus bienes, su casa, su familia a Cristo. Ahora sí, al entregarnos a Cristo de todo corazón y con todo, Cristo va a crear una nueva vida en el pecado, en el ser humano pecador, o dentro del ser humano carnal, una nueva vida. Ahora sí, una vez que pueda nacer a vida nueva, el Espíritu Santo con su poder lo va a desprender del mundo. El Espíritu Santo, así como llevó a Cristo al desierto ya, el Espíritu Santo ya no le hizo regresar a Cristo a la carpintería. El Espíritu Santo ya nunca le hizo regresar a Cristo a la casa de su Madre María, sino lo llevó a su ministerio. Así el Espíritu Santo nos desprenderá. No es el evangelio pervertido que dice tienes que entregar tu dinero a la iglesia, tienes que pagar tu diezmo, tienes que entregar tus bienes a la iglesia. No es así, sino es entregar a Cristo la renuncia nada más. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer desprender de las cosas de este mundo. Y el Espíritu Santo también nos va a desprender del pecado que hay en nosotros. Es una obra maravillosa, obra por el poder de Dios. Por eso dice la salvación es por fe. El justo vive por fe. ¿Qué más podemos aprender en el libro Conflicto y Valor, página 283? ¿Qué nos dice? Conflicto y Valor, página 283. Dice así: Mateo en su riqueza. Dios llamó, dice, a Mateo en su riqueza, a Andrés y Pedro en su pobreza. Llegó la misma prueba a cada uno y hizo la misma consagración. En el momento de éxito, cuando las redes estaban llenas de peces y eran tan fuertes los impulsos de la vida antigua, Jesús pidió a los discípulos, a orillas del mar, que lo dejasen todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Así también, hoy es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes temporales prima sobre la comunión con Cristo para seguir a Jesús. El llamado hoy en día es el mismo. Jesús, si aceptamos a Cristo, si nos unimos a Cristo, dice, entramos en comunión, entonces tendremos que dejar las cosas de este mundo. Pero hay otro evangelio falso, engañoso, que dice, deja las cosas de este mundo, dice, y se queda incierto sin estar unido a Cristo, sin tener vida nueva, sin ser hombre espiritual, sin tener el carácter de Cristo. Allí será el fracaso. No, el evangelio verdadero primero es unirse con Cristo. Primero es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Primero es ser justificado. Primero es nacer a vida nueva como hombre espiritual. Primero es tener el amor de Dios en el corazón. Primero es tener la ley de Dios en el corazón y el Espíritu Santo morando en el corazón. Ahora sí, ese poder, esa vida nos desprenderá de las cosas de este mundo. Como hemos visto, ese poder es el que nos hará dejar nuestra familia, porque toda la familia no quiere nacer a vida nueva. Ese poder es el que nos hará dejar nuestra iglesia a los hermanos que no quieren renunciar al mundo. Entonces, la obra de la justificación por la fe es obra de Dios, no es obra del hombre. No está pidiendo que el hombre deje las cosas, sino el Espíritu Santo que mora en el pecador arrepentido es el que lo hace dejar. Así como Dios con mano poderosa sacó al pueblo de Israel de Egipto, algo así. Esa es la obra de la justificación por la fe. En el libro Primeros Escritos, página 49,
Allí nos muestra qué acontecerá con los que no quieren aceptar a Cristo verdaderamente, con los que no quieren nacer a vida nueva, con los que no quieren recibir el carácter, la imagen de Cristo como un regalo por fe, que es recibir o ser vestido con el manto de la justicia de Cristo. ¿Qué va a acontecer? Dice así: después vi de nuevo a quienes no querían vender sus bienes terrenales para salvar a los perecientes almas en el mundo, enviándoles la verdad mientras Jesús permanecía en el santuario celestial al lado del Padre, ofreciendo su sangre, sus sufrimientos, su muerte, mientras los mensajeros de Dios aguardaban dispuestos a llevarles la verdad salvadora a fin de que recibiesen el sello del Dios vivo. Es muy deplorable que algunos de los que profesan la verdad presente les duela hacer un sacrificio tan leve como el de entregar a los mensajeros el propio dinero de Dios que Él les prestó para que lo administrasen como mayordomos fieles. Triste será la vida, dice, en el tiempo final, en la crisis, en el tiempo de angustia, de los que no querían aceptar a Cristo y entregar sus bienes terrenales y entregar, dice, el dinero que Dios les había confiado. Así que para nacer a vida nueva necesitamos entregar a Cristo todo eso. Solo así podemos ser salvados en este mundo. En el libro Evangelismo 415 dice: si estamos vestidos con la justicia de Cristo y llenos con el gozo del Espíritu Santo que mora en el interior, no podremos guardar silencio, sino que iluminaremos el mundo y estaremos dispuestos, dice, a salir a llevar este Evangelio. Entonces lo primero es tener el vestido de la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, tener el Espíritu de Dios morando en el corazón que ha creado una vida nueva. En el libro Cada día con Dios, página 130, dice así: nadie tiene derecho de considerarse dueño de sí mismo, y nadie posee algo bueno que pueda llamar propio, que es mío, diciendo: todo hombre, todo objeto es propiedad del Señor. La salvación consiste entonces en reconocer que nosotros no somos nuestros. Debemos entregar nuestra vida, cuerpo y alma, espíritu. A eso la Biblia lo llama entrega del corazón, entrega del yo. Tampoco dice nadie es dueño de todas las cosas que tenemos, nuestras posiciones. Es del Señor. Hay que entregar para empezar una vida nueva. Todo lo que el hombre recibe de la generosidad del cielo sigue siendo del Señor. Toda cosa de valor que poseemos debiéramos usarla en beneficio de nuestros semejantes a fin de que lleguen a ser obreros valiosos. Toda energía, todo don es un talento que debería contribuir a la gloria de Dios para ser usado en su servicio. Las facultades que Dios nos ha concedido no deberían servir para lograr fines egoístas en este mundo. Más claro que estas declaraciones no pueden existir. Palabras de vida del Gran Maestro 223 nos dice: una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. No es posible que vayamos al garete y lleguemos al cielo. Ningún holgazán puede entrar en el cielo. Así que una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida sin ser productivo
en la obra de Dios. No puede ser estéril, dice, si no va a producir frutos. No puede, dice, llegar al cielo sin trabajar para el Señor. Los que rehúsan cooperar con Dios en la tierra, no cooperarán con Él en el cielo y no sería seguro llevarlos al cielo. Así que Dios solamente va a llevar al cielo a los verdaderos convertidos. Pero los que están convertidos verdaderamente no pueden permanecer sirviendo al mundo, no pueden permanecer trabajando para sí mismos, sino que el Espíritu Santo los impulsará a trabajar para el Señor. O de lo contrario, leamos en el libro Hijas de Dios, página 140. Escuchemos. Si Cristo mora en el corazón, es imposible ocultar la luz de su presencia. También está en Discurso Maestro de Jesucristo, página 37. Muchos podemos engañarnos, decir, nosotros somos hijos de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, Cristo mora en mi corazón. Pero si estamos ocultando la luz, nos engañamos. En el momento que Cristo entra al corazón, la luz comienza a brillar. Es como fuego, dice, que será en el rastrojo. Es imposible que el que tiene la luz, que es Cristo en el corazón, permanezca donde está. Imposible. En el libro Hijas de Dios, página 313, sigue diciendo: Su Espíritu Santo nos hace semejantes a Cristo Jesús en temperamento, en disposición, y representamos a Cristo ante los demás. Cuando el Espíritu Santo entra a nuestro corazón, seremos semejantes a Cristo, porque Cristo va a crear una nueva vida con la imagen de Cristo. Y tendremos, dice, el temperamento y disposición de Cristo. Ya el temperamento humano del viejo hombre tendrá que morir. Por eso el verdadero cristiano ya no es colérico, ya no se molesta, ya no tiene ira. Cuando Cristo mora en el alma, dice, no es posible ocultar este hecho porque es como una fuente de agua que brota para vida eterna. Si Cristo mora en tu corazón, hermano, en mi corazón, seremos una fuente de agua viva que va a brotar para vida eterna. Imposible detenerlo. Así como de un manante brota agua, imposible detenerlo. Así es el verdadero cristiano. Imposible que pueda dejar de brillar. Imposible que predique el Evangelio. Imposible que siga en su casa, como dice, sin predicar el Evangelio. Maravillosa gracia de Dios 305. Tan pronto como viene uno a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado. Así que tan pronto como uno viene a Cristo y acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo hace nacer el vivo deseo de iluminar, de comunicar, de enseñar, de predicar, de anunciar este Evangelio. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Del corazón brota, del corazón brilla. Imposible. Si hoy no estamos predicando, no estamos iluminando, no estamos trabajando activamente, eso quiere decir que Cristo no ha entrado a nuestro corazón todavía. No tenemos el Espíritu de Dios todavía. No tenemos la gracia de Dios. No tenemos vida nueva. Solamente somos medio convertidos. Solamente somos cristianos superficiales, dice. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo, rebosaremos de gozo por la presencia de su Espíritu. No podremos guardar silencio. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros.
El cristiano verdadero, dice, no puede guardar silencio, no puede estar callado, porque el Espíritu Santo pondrá las palabras en su boca. Maravillosa gracia de Dios, página 63. ¿Qué experiencia nos muestra? Dice así: todos los que reciben el mensaje del Evangelio en su corazón anhelarán proclamarlo y iluminarlo al mundo, vestidos, dice, con la justicia de Cristo. Ahora, para terminar, vamos a leer en Hijos, Hijas de Dios, 275. Si os entregáis a Él para ser empleados como instrumentos para detener los pasos de muchos que van por el camino de la perdición, seréis verdaderamente portadores de la luz. El que se entrega a Cristo, se entrega, dice, para ser empleado como un instrumento en las manos de Dios. Y será un instrumento que iluminará el mundo, portará la luz y detendrá a los que están en el camino de la perdición para hacerlos volver al camino de la salvación. Terminamos con este último párrafo. Hijos, hijas de Dios, 276. La obra más importante, el asunto más supremo, el que debiera atraer y ocupar las energías del alma, es la obra de salvar las almas por las cuales Cristo murió. Haced de esto la obra principal, la obra más importante de vuestra vida. Convertidla en la labor especial de la existencia. Cooperad con Cristo en esa grande y noble obra. Convertíos en misioneros en vuestra propia tierra como asimismo en el extranjero. Y maravillosa gracia de Dios 229 termina diciendo: si tenemos comunión con Cristo, somos sus ministros, aunque nunca prediquemos a una congregación, colaboramos con Dios al presentar la perfección de su carácter a la humanidad, al mundo. El que acepta a Cristo, el que tiene comunión, está unido a Cristo, el que ha nacido a vida nueva, ¿qué cosa es? Es ministro de Cristo. Cristo lo nombra su ministro. Es obrero de Dios, hemos leído. Obrero activo, misionero. El que nace a vida nueva, nace como misionero, dice, activo, para llevar la luz al mundo. Ese es el evangelio del santuario, de aquel candelabro que Dios había dispuesto. Y el pueblo de Israel, los judíos, por su incredulidad, rechazaron esa luz, ese candelabro. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de aceptar y convertirnos en luces en este mundo y proclamar al mundo hasta llegar al fuerte pregón. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. El día de mañana vamos a continuar estudiando. Ahora estudiaremos el altar del incienso. Ese es el mensaje que vamos a aprender el día de mañana. ¿Qué significa el altar del incienso? Gracias por vuestra atención. Amén.